¿Cómo están? Qué gusto saludarles y tenerles hoy aquí en esta tarde para esta tercera sesión del taller Ya no seas codependiente. Estoy bien contenta y saludo desde aquí a los que nos siguen a través de las plataformas de redes sociales. Estoy bien feliz porque amigos, amigas de Parral, Juárez, Delicias, Cuauhtémoc, Namiquipa, etcétera, todo el estado, muy padre, me han hecho saber que nos están siguiendo y todo eso, y nos da un enorme gozo saber que estamos contribuyendo para la sanidad y la transformación de vidas y de familias. Fíjese que pensaba que hay muchas personas que nos están siguiendo. De hecho, por allá hasta nos sorprendimos porque nos avisan las plataformas que en China nos estaban escuchando en este taller, y qué padre, porque seguramente hay gente de habla hispana que está allá y que también es bien padre coincidir en este punto. Queremos resolver, queremos vivir mejor, queremos sanar, eso es increíble. Y ser parte de esto pues es una aventura, me encanta. Así que bienvenidos a este tercer capítulo del taller de 8. De este taller que se llama Ya no seas codependiente, y que hoy vamos a hablar acerca de un tema bien importante, que es el tema de los límites. Entonces quiero empezar por decirles que todos los que tenemos una relación con Dios, pues Dios es nuestro máximo ejemplo. Entonces yo quiero iniciar esta charla citando a Dios, cómo Él establece límites, y desde ahí nosotros aprender. Porque establecer límites no es fácil, por eso batallamos, sufrimos, nos ponemos histéricos y locos porque no nos hacen caso, ya les dijimos lo que no nos gusta, lo que sí nos gusta, etcétera, porque realmente no sabemos cómo establecer límites. Y yo quiero ir a Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 2 y versículo 16. En 2 versículos nos narra el escritor, cómo Dios estableció límites. Entonces están en el marco del huerto del Edén. Dios creó el mundo, hizo un huerto del Edén precioso, es de Dios. Y entonces dice el versículo 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ahí no vas a comer. Y luego dice: porque el día que de él comas, ciertamente vas a morir. Ese es un límite increíble. Pero para establecer un límite, por de entrada, Dios sabe quién es Dios. Y a veces nosotros no sabemos ni quiénes somos nosotros mismos. Entonces, cuando Dios sabe quién es Dios, sabe qué aprueba y qué no aprueba, qué tolera y qué no va a tolerar. ¿Me explico? Esas son 2 cosas que se necesitan para establecer límites: que tú sepas quién eres, cuáles son tus valores, cuáles son tus ideales, cuáles son tus sueños, cuál es tu visión, y qué vas a permitir y qué no vas a permitir. Cuando tú sabes quién eres y qué vas a permitir y qué no, entonces puedes establecer un límite. Pero aquí mismo se da una sentencia: esto es lo que yo no puedo permitir, que coman de este árbol. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no van a comer. Y luego suelta el ultimátum: si ustedes alguna vez lo hacen, van a salir de este huerto, no pueden vivir aquí. ¿Por qué? Porque con Dios, que es santo, no habita el pecado, y la desobediencia es pecado. Entonces esto es bien increíble, porque a veces no podemos establecer límites porque ni siquiera sabemos qué queremos, qué nos gusta y qué nos disgusta, qué es bueno y qué es malo. Y entonces desde ahí pues ya entramos en tremendos y grandes conflictos. Pero confío que esta charla nos ayude para nosotros aprender a establecer límites. Entonces ahora sí, vamos a la presentación que me sirve de apoyo para ir desarrollando este tema, y continúo con ustedes. Entonces Dios establece límites. ¿Pero qué es un límite? Fíjese que los límites, pues ustedes lo saben, son barreras que delimitan, válgame la redundancia, espacios geográficos o emocionales o sentimentales o espirituales. Esas barreras pueden ser tangibles, visibles o no tangibles, pero sin embargo perceptibles. ¿Me explico? O sea, hay veces que hay un muro de material que usted quiera, pero a veces que no hay un muro y sin embargo usted sabe que no puede ir de aquel lado, o que si va de aquel lado se va a meter en grandes problemas. Lo importante de los límites, o el objetivo de los límites, es muy interesante.
Estoy ya en la diapositiva 3. Cuando nosotros establecemos límites, nos damos contención a nosotros mismos. Había yo visto en Japón que hicieron, bueno, cuando recién los hicieron, yo sé que ahorita ya no es novedad, pero unas burbujas de aire donde se podían meter personas y estar en el mar sin que el agua les tocara ni que ellos estuvieran en una situación de riesgo en tanto que funcionara esta burbuja de agua. Y eso es un límite, esa burbuja es un límite que le daba contención a la persona que estaba dentro de ella, es decir, la mantenía protegida. Y entonces le permite ese límite, esa barrera, esa protección, tener una identidad, saber quién es esa persona. A veces es bien triste ver personas que batallan tanto y que sufren mucho y piensan, es que me junté con él, viví con él, me relacioné con aquella persona y terminé viviendo de esta manera, y entonces decimos que tal vez fue por él o por la decisión de juntarnos con él, pero muchas de las veces simplemente ocurre porque nosotros no tenemos una identidad clara. Fíjense, con este escándalo mediático de las fiestas blancas del rapero famoso Diddy, que ahorita está preso y todo eso, y que muchas personas fueron víctimas porque participaban de estas fiestas y se quedaban ahí. Están surgiendo muchos testimonios de algunas personas que dicen, también cantantes, actores, actrices. Yo estuve en las fiestas blancas de Diddy, pero en cuanto empezaba a caer la tarde, la nochecita, yo me iba porque la cosa se empezaba a poner densa, oscura, peligrosa, y nos íbamos. Entonces esas personas, aunque estuvieron en esas fiestas, ellas no fueron víctimas de aquello que ocurría dentro de aquellas fiestas. Entonces yo pienso, y con el mejor de los respetos, porque obviamente no conozco ni a las víctimas ni a los involucrados, pero pienso que muchas veces el mal nos alcanza porque no tenemos identidad. No sabemos qué nos conviene, no sabemos dónde no meternos, con quién no juntarnos, cuándo retirarnos, cuándo levantarte y dejar la sala, la habitación, porque estás en una situación de riesgo. Entonces, los límites nos dan contención y nos dan protección y nos permiten tener una identidad real a las personas. Pero también los límites nos pueden marcar nuestro territorio, permitir marcar nuestro territorio, nuestro ser mismo, es decir, hasta dónde puedo ir yo y dónde termino yo, ya no voy más para allá porque ya no soy yo, ¿no? También lo que es bien interesante cuando aprendemos a establecer límites es que nos ayuda a tener cercanía con los demás sin perder de vista nuestra individualidad. Dicen que todos somos el resultado de las 10 personas más cercanas, nos influyen y somos influibles, ¿no? Nos afecta para bien o para mal el comportamiento de otros con los que nos relacionamos. Pero hay personas que, Dios mío de mi vida, andan juntándose con una persona, por decirlo más tonto, que le gusta la onda country. Y ya es country de todo, música country, se viste country, habla como, no sé, vaquero y participa de estas actividades y luego, oye, pues ¿te gusta? Pues sí me gusta. Ah, pero es lo tuyo, pues, sí me gusta. Y al rato se junta con un rapero y trae cadenotas por acá y cosas así. Entonces, está bien, son cosas muy, muy banales, muy superfluas, pero me sirven solamente para ilustrar que hay personas que por no tener bien establecidos los límites a la hora que nos relacionamos con otros, como que nos envolvemos con el otro, llegamos a ser parte de la otra persona, no se nota una distinción entre uno y otro. Pero los límites son importantes por eso. Entonces, yo había puesto una diapositiva antes, cuando hice por primera vez esta presentación, porque me topé con un dibujo animado de una lavadora, esa lavadora que soñamos todas las mujeres, una lavadora que tenía manos y pies y agarraba ropa y se echaba la ropa hacia adentro y luego la lavaba y luego se sacaba la ropa. Todas las mujeres que vemos esa lavadora, pero una lavadora, esa no es su operación, no, ese no es su diseño. Tú necesitas echarle la ropa y tú necesitas sacarle la ropa. Y tenía esa figura en mi presentación para ilustrar que cuando nosotros no tenemos los límites, tenemos a lavadoras echando ropa y sacando ropa y muy enojada porque echa y saca ropa. Pero ¿quién te dijo que hicieras todo eso? Si tú eres una lavadora,
Eres un objeto al cual te usan. A ti te depositan la ropa, tú haces el ciclo de lavado y a ti te sacan la ropa. Pero la lavadora enloqueció y está haciendo más de lo que fue diseñada para hacer. Y eso es muchas veces la historia de nosotros los codependientes. Bueno, avanzamos a la siguiente diapositiva. Tenemos de parte de Dios un regalo bien increíble. Tú lo tienes, yo lo tengo y todas las demás personas lo tienen. Tenemos que entenderlo y que respetarlo. Ese regalo que Dios nos dio es la capacidad de elegir. La capacidad de elegir, y lo menciono y lo subrayo, porque acuérdense que los codependientes tenemos esta gran tentación, este gran problema con el controlar. Entonces les platicaba a unos chicos aquí en la iglesia que un día alguien se acercó y le dijo a Dios: oye Dios, pues no seas malo, ayúdame a elegir mi esposa, o sea, es una decisión trascendental, es la persona con la que voy a pasar el resto de mi vida, entonces no me siento seguro. Tú que todo lo sabes, ayúdame, tú eres Dios, dime con quién me caso. Y dicen que Dios le contestó: no, chiquito, la primera vez que le ayudé a uno no me fue nada bien, me echó la culpa la mujer que tú me diste. Entonces a veces los codependientes, amados hermanos, violentamos el derecho que tienen otros de decidir, porque nosotros mismos no estamos respetando, ni validando, ni usando ese derecho que tenemos de decidir. ¿Por qué lo digo que no lo usamos? Porque desde que yo no sé quién soy, qué quiero y qué no quiero, qué me gusta y qué no me gusta, qué valoro y qué no valoro, pues entonces imagínense que yo voy a decidir. No, yo soy víctima del que se junta conmigo, del que me influencia, del que me convence, del que me atrae, ¿verdad? Y yo no tengo una identidad sólida, firme, segura, y por lo tanto el libre albedrío tampoco lo estoy ejerciendo. Pero Dios nos dio a todos los seres humanos este regalo. Dios le dijo a Adán y a Eva: los coloco en este huerto, no tienen necesidad de nada, todo está muy padre, muy chido, y lo único que tienen que hacer es no comer de un árbol. De todos los demás árboles pueden comer, solamente de uno no. No hay problema, ¿verdad? Aparentemente no haber problema. Ahora, Dios ya sabía que lo iban a desobedecer, Dios ya sabía todo, pero Él les dio, respetó el regalo que les había dado. Ustedes pueden decidir. Y cuando comieron del fruto prohibido, del árbol que se les prohibió y se les señaló que no tomaran, entonces ejercieron su derecho y Dios respetó ese derecho. Pero cuando ya ejerces tu derecho de elección, entonces ahora sí que, como dicen, en el pecado va la penitencia, ¿verdad? Entonces decidiste, entonces sobre tu decisión tienes que lidiar con tus consecuencias, o tienes que degustar el fruto amargo o dulce que está acarreando tu decisión. Yo debo de aprender a usar ese regalo. Dios me dice: yo te digo, este es el camino de la vida y este es el camino de la muerte. Por favor, elige el camino de la vida. Pero es mi decisión por donde yo camino. ¿Sí me explico? Entonces, yo tengo que ejercer ese derecho y debo de permitirle a los demás que ejerzan ese derecho. Lo menciono porque habrá ocasiones en que no nos atrevamos a establecer un límite, porque qué tal que establecemos el límite y la persona se va y la persona nos deja. A veces hay temas que ni siquiera hablamos, que nos incomodan, que nos desagradan, porque qué tal y ya no se quiere juntar conmigo. ¿Qué tal y dice: ¿sabes qué? Eso ya se me hizo demasiado exagerado, mejor aquí la dejamos. Y tú dices: no. Y estoy hablando de cualquier relación, que vayas a hablar con un jefe, por ejemplo, que se sobrepasa, que hace bromas sexuales de mal gusto. Ya saben que ahorita las leyes ya han cambiado y está como medio perseguido, pero de todas maneras se siguen dando esos casos. Y eso está pasando con el jefe. Y tú quisieras hablar con el jefe para establecer un límite. Pero ¿qué tal si el jefe te dice: chiquita, si no te gusta, vete? Y tú dices: no, mejor no lo hablo, porque si me dice que me vaya, ¿qué voy a hacer yo si pierdo este trabajo? Bueno, y después que te va mal, que te violentaron, que te abusaron, que esto y lo otro, terminas muy herido y muy frustrado. Malo ese jefe.
perverso ese jefe. Qué mal gobierno, qué mal sistema de leyes, qué mal esto, qué mal aquello. Estamos ya otra vez en la posición de víctima, pero debemos de reconocer que tenemos derecho a decidir, pero que nuestras decisiones nos van a costar, ¿verdad? Nos van a dar un fruto a veces amargo y a veces un fruto dulce. ¿Cómo hacemos para marcar un límite? Avanzo a la otra diapositiva. ¿Cómo hacemos para marcar un límite? Y esto aquí en esta diapositiva me enlazo con el pensamiento anterior. Primero, necesito identificar lo que me lastima y ser muy honesta conmigo. ¿Me lastima o no me lastima? Que me digan, volviendo al caso del jefe, que se refiere a mí de una manera sexual, que haga, no sé, que diga, no, pues está tonta, pero está muy guapa, así que aquí la voy a conservar en el trabajo. Ese tipo, ¿te lastima o no te lastima? ¿Te duele o no te duele? Pero de veras te duele. ¿Por qué? Si te duele, ¿por qué te quedas soportando el dolor? ¿Por qué no haces nada al respecto? ¿Por qué no estableces un límite? Porque para establecer un límite necesitamos en primer lugar identificar dónde me duele. Porque ahí donde hay dolor, ahí está la protección dañada, la delimitación vencida. Y entonces ahí necesito hacer yo algo al respecto. Pero a veces andamos por ahí y estamos pensando, ¿por qué el otro no entiende que me duele? ¿Por qué el otro no corrige si sabe que me duele? He llorado, le he dicho, qué feo, jefe. Le he dicho, usted y yo no nos llevamos, jefe. Y estás esperando que el otro haga algo, cuando es tu responsabilidad hacer algo. Porque si duele, ahí hay un límite destruido. Entonces acuérdese de la primera charla que dijimos que a los codependientes nos gusta jugar a este triángulo que ayudas, persigues y te victimizas. A veces es más fácil estar en esta posición de víctima, donde sufrimos y sufrimos y sufrimos y nos dan pañuelos y nos dan pañuelos y nos dan palmadita en la espalda y nos dan su lástima y su conmiseración muchas personas alrededor de nosotros, pero esa no es vida. Aprovecho para decirles a los que están aquí presentes y a los que nos siguen a través de las plataformas que si no han visto todas los capítulos anteriores, vayan y lo hagan. Estamos en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas de podcast. Este taller lo estamos desarrollando a partir de un libro que se llama Ya no seas codependiente. Es un libro gruesísimo y lo hemos sintetizado en 8 capítulos. Entonces sí es importante porque lleva como una línea de desarrollo, ¿no? Entonces ahorita estamos en el tema de los límites. Si nosotros no decidimos ya no jugar ese triángulo para no estar ahí en las víctimas, pues poco interés vamos a tener en trabajar en los límites. Entonces, lo primero, identifica lo que te lastima. Pero la segunda parte se me hace increíblemente importante. Ya cuando sabes lo que te lastima, me lastima que mi jefe hable conmigo de esa manera, así, ok. ¿Cómo has contribuido tú a ese comportamiento? ¿Cómo te has hecho parte de ese comportamiento? ¿Cómo has facilitado la conducta de esa persona? Allí es donde muchos de nosotros llegamos y decimos, ay carambas, no, creo que no. Entonces mejor no establezco ni un límite. Pero Dios, volviendo al huerto del Edén, ¿en qué manera facilitó el comportamiento de Adán y de Eva de desobediencia? De ninguna manera. Había 2,859 árboles, por darle una cifra, de los cuales podían comer, alimentarse, pasarla bien. Solamente de uno no. Entonces Dios no contribuyó a la desobediencia de Adán y de Eva. No se le pudo encontrar culpable, ¿verdad? De, no, pues es que teníamos hambre, los árboles estaban muy lejos, no había árboles aquí cerquita. No. Estaban en el huerto, estaba lleno de árboles, solamente de uno no debían comer. Ahora, no, es que no supimos cuál. No, si él se lo señaló, este árbol, que es el árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal, de este no van a comer. Se aseguró que quedara claro.
el Señor no tuvo ningún problema porque Él no estaba contribuyendo al comportamiento de Adán y de Eva, por lo tanto estableció un límite. Pero nosotros sí hemos contribuido. Mire, le voy a dar un ejemplo tan sencillo. Leí hace mucho la historia biográfica de una mujer que vivió con un alcohólico. Y entonces se divorció de él y lo que sea. Entonces ella hace como una retrospectiva de su vida y va haciendo un escrito de su vida. A ella no le gustaban los borrachos, ni cómo olían, ni cómo se comportaban, ni cómo hablaban, ni lo que hacían. ¿Sabe qué sí le gustaba? Los hombres alegres, dicharacheros, relajados. Entonces quien ha tomado o quien ha convivido con un alcohólico saben que todo tiene un principio. El borracho no está borracho en cuanto se toma una cervecita, ¿verdad que no? No, se toma una copita, una cuba, un shot, esto, aquello, y empieza bien relajado, empieza bien buena onda, empieza a contar chistes, empieza a sacar la mejor versión de él, a bailar, a cantar, a jugar, a bromear, se ponen espléndidos. Tenga, mijo, va y compre papitas. Tenga, mijo. Entonces ella reconoció, dice, a mí ese hombre sí me gustaba, pero yo quería que ahí se quedara. Pero no se quedaba ahí. Llegaba al punto de embrutecerse por el alcohol. Y cuando ya se embrutecía, ella se ponía loca, histérica. Pero ¿cómo facilitó ella? Como ella quería un hombre relajado, contento, dicharachero, no sé qué. A ella le gustaban las carnitas asadas, a ella le gustaba invitar amigos, a ella le gustaba esto y le gustaba aquello y le gustaba lo otro. Lo que no le gustaba es que el hombre la desobedeciera y no parara ahí. Si han visto, a lo mejor ustedes son parte, y ya llevas un 6, te estás pasando, lo llevas muy rápido, ya. Amor, ya estás haciendo el ridículo. Amor, ya estás asustando a la gente. Amor, y el amor, no, ¿qué los van a andar asustando? Pues si me conocen, ¿para qué están aquí? Si bien que les encanta estar aquí conmigo, porque no sé qué. Amor, detente. No, ya no tiene control el amor. De hecho, los que dicen que saben y que han estudiado todo este tema dicen que el cerebro no puede, el organismo entero no puede procesar si tú te tomas más de 2 cervezas en un espacio de 1 hora. Lo que sea, una copa, un shot, si te la tomas en 2 horas, es lo que tu organismo puede procesar. Si te tomas 3 o 4, o si empiezan a jugar, vamos a jugar, sí, que no sé qué, y limón y que sé qué, estás fuera, o sea, ya no tienes absolutamente nada de control. Entonces te ilustro esto porque ella dijo, qué mal que yo lo vi perverso, que yo lo vi que no nos valoró, que no nos amó, que no respetó, hablando de ella, de su familia, de sus hijos, de su proyecto de familia. Dice, pero me doy cuenta que yo contribuí al comportamiento de mi esposo. Porque yo podía haber dicho, no hacemos esto, no compramos un 6ito, no esto, no aquello, no lo otro, por causa de él. Y la Biblia dice que si a él le es ocasión de caer, no lo hagas, abstente. No, es que a mí me gusta la carne asada con una cervecita, sí, pero si tienes ahí a alguien que no se va a detener con una cervecita, abstente de una cervecita. ¿Sí me explico? Entonces, para establecer límites necesitamos revisar de qué manera yo contribuyo al comportamiento de la otra persona, para decidir no ser parte del problema, sino ser parte de la solución. En tercer lugar, necesito yo marcar el límite. ¿Qué quiero hacer para protegerme y para mejorar la situación? Yo, ¿qué quiero hacer para protegerme y para mejorar la situación? Yo. No qué quiero que él haga, porque le decimos, viejo, vamos a ir con los compadres, pero tú no vas a tomar, aunque te ofrezcan. Yo no te voy a soltar, yo voy a estar ahí cerquita. Y si te dicen, échate una, compadre, yo te voy a decir, no, viejito, tómate un café. Y ahí voy a estar yo con el café. Es más, ya llevo el termo con café.
No. Dice la autora, ¿qué vas a hacer tú, la que no tienes el problema, la que no te embruteces con el alcohol, la que no tienes apetitos sexuales desordenados, la que no eres compradora, tú, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para protegerte y para mejorar la situación? Y yo sé que están pensando, y ya están pensando que tal vez hay situaciones en las que nos metimos, sí, porque tengo un esposo así, un compañero así, un primo así, un hermano así, pero no hubiéramos llegado ahí sin mi ayuda, sin mi colaboración, sin mi falta de sabiduría, sin mi falta de dominio propio, sin mi falta de inteligencia emocional y espiritual. Entonces, ¿qué vas a hacer tú para protegerte? Y entonces, soltar el resultado. Cuando ya descubriste qué te duele, cómo contribuyes a ese comportamiento, qué vas a hacer para protegerte, entonces tienes que soltar el resultado. Yo quiero platicarles que yo he tenido que establecer límites, pero ni siquiera lo he tenido que hablar, que sí se hace necesario hablarlo. Simplemente identifico dónde me duele, cómo contribuyo yo, porque si yo quito mi contribución, ya no se hace nada. Si yo quito mi parte, ya no se hace nada. En mi caso. Entonces yo he tenido que establecer límites porque sí había comportamiento de otros que me lastimaban, que me dañaban, pero yo he quitado mi parte y listo. Les doy un ejemplo. A mí me dañaba mucho que mis hermanos, mi familia grande, de 9 hermanos, nos componemos por 9 hermanos, que mi familia grande no fueran acoplados, que no se unieran para hacer cosas, comidas, navidades, festejos. Y me dolía mucho. Entonces yo iba con ella, ¿por qué no vas a ir? No tengo carro, no, yo te llevo. Oh, ¿por qué no vas a ir? No, es que mi esposo no quiere. No, yo hablo con tu esposo. No, es que yo no voy a ir. ¿Por qué? Porque no tengo dinero. No, hacemos una colecta, sacamos tu tema de dinero. ¿Quién sabe qué? Y a mí entonces me dolía porque haga de cuenta que todo esto que yo controlaba se daba en las reuniones y las fiestas, pero con cierta... Yo no quería venir porque estaba apretada de dinero. ¿Tú para qué le dijiste a tu hermana que hablara conmigo? Me cae bien mal. ¿Sí me explico? Había cierta tensión, entonces no se lograba lo que yo quería y eso me lastimaba. Pero ¿cómo contribuía yo? Y respetando la capacidad de decisión que Dios les había dado a ellos. Oye, estamos haciendo este plan, ¿te interesa? No, ok, va, listo. Oye, ¿quieres ir? Sí. Bueno, oye, sí quiero, pero estoy batallando con esto, ¿me ayudas? Ah, ok, va. ¿Sí me explico? Pero cuando yo reconozco cómo yo contribuyo a ese sufrimiento y retiro mi parte, yo ya no he vuelto a sufrir por ese tema. Por eso les digo que ni siquiera he tenido que soltar el resultado, porque en este caso, en este ejemplo que les doy mío personal, yo tendría que dar el resultado de, ¿saben qué? Si no se acoplan, y no son buena onda, y no son sensibles, y no son humildes, y no están dispuestos a esto y a esto y a esto y a aquello, yo ya no los voy a volver a invitar jamás. O yo ya no me voy a volver a juntar con ustedes, o cosas así. Y yo jamás tuve que hablar eso, y estoy bien, y los amo, y cuando nos podemos ver, nos vemos, y los que nos vemos son bienvenidos, y los que no nos podemos ver, no hay ningún problema, ¿sí me explico? Entonces, debemos, por último, de soltar el resultado, y cuando soltamos el resultado debemos de ser firmes. Entonces, yo quiero que veamos un ejemplo más de Jesucristo, cómo Él estableció límites. Y ese ejemplo lo registran los diferentes evangelios, pero yo quiero citar Marcos porque Marcos hace como una síntesis. Entonces en Marcos capítulo 11, Jesús establece un límite increíble. En el versículo 15 dice la Biblia que vinieron a Jerusalén. En Jerusalén estaba el templo de los israelitas, de los judíos. Dice, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Jesús
como buen judío, iba por lo menos una vez al año al templo de Jerusalén, desde niño. Y veía que había mercaderes, que había cambistas, que había trampas, que había abusos, que había desórdenes desde chiquito. Cuando él empieza su ministerio, va muchas veces al templo, a Jerusalén, allí anda y ve lo que él ya sabía y que era incorrecto. Pero llegó un día que dijo, ya no se puede tolerar más esto, tengo que hacer algo al respecto. Y entonces él entra al templo y dice que entró Jesús al templo y comenzó a echar fuera del templo a los que vendían y a los que compraban en el templo, y se puso intenso nuestro Señor Jesús, en el que no se encontró pecado, porque dicen que volcó las mesas de los cambistas. Y es que cuando la cosa se ha desordenado por años, las personas no van a entenderlo con una palabra, ¿verdad? Hay que tomar acciones muy puntuales que demuestren que estás en congruentemente, completamente decidido a establecer un límite. Ahora ustedes dirán, oigan, pero dicen que Dios no se equivocó jamás, que no hay pecado en él. Efectivamente, no hubo pecado en él. ¿Por qué? Si él hubiera volcado las mesas y todo eso por un beneficio personal, tal vez hubiera incurrido en pecado, pero él estaba haciendo eso por todos los demás que estaban siendo lastimados por las arbitrariedades de los comerciantes que estaban dentro de la casa de Dios. Entonces dice que volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían las palomas. Pero además dice, amados hermanos, que no consentía, o sea, los aventó para afuera, los echó para afuera del templo, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Quiere decir que los echó para afuera y tal vez se puso en la puerta. Dijo, a ver, aquí me estoy hasta que entiendan que nadie va a entrar a hacer lo que estaban haciendo. Porque dice el texto bíblico y dice, porque la casa de mi padre será llamada casa de oración, y ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Y nosotros, nuestras casas, nuestras familias han sido transformadas. Nosotros pensábamos que nuestras casas serían llamadas una casa de bendición, una casa de paz, una casa de felicidad, una casa de gente trabajadora. Y tú dices, y tú, hijo, que no sirves para nada, y tú, hijo, que no sirves para nada, y tú, hijo, que no sirves para nada, han convertido mi casa en un desorden. No se conforman con estar ustedes desordenando la casa, sino que invitan amigos a que hagan mayor desorden, y estás todo loco y estás mal, enfermo casi por el comportamiento de esas personas que te están fastidiando la vida. Pero el tema es que a veces no nos atrevemos a enfrentar las consecuencias de establecer un límite. Porque tienes años recibiendo la lástima de personas que te dicen, pobrecito de usted, ¿cómo le hace para mantenerlos a todos? Usted es el único que se levanta a trabajar muy temprano, y yo lo veo que trabaja. Usted es el único que riega, usted es el único que barre, usted es el único que saca la basura. El vecindario entero decimos, Dios haga un santo al vecino. De la casa es el único. ¿Y por qué eres el único? No, pues porque el muchacho salió mal criado, porque la esposa lo consiente, porque el abuelo así, porque la sangre de los no sé qué corre por sus venas, porque el tiempo en el que le tocó vivir. No, porque no has establecido un límite. ¿De qué manera estás contribuyendo tú a que eso sea un desorden? Y no decimos, es que, ¿y si se resiente conmigo, mi hijo? ¿Y si no me vuelve a hablar? ¿Y si se va? ¿Y si se mata? Porque algunos hasta nos amenazan con eso, ¿verdad? ¿Y si se mata? ¿Y si se pierde? ¿Y si no sé qué? ¿Y si no sé qué? No voy a generalizar. Aparte, hago un paréntesis aquí para decirles que no quiero ser simplista, que yo sé que hay cosas que tienen muchos ingredientes mezclados, que han pasado años y décadas y muchos factores influyen para el conflicto que tenemos en casa. Si la situación es así la tuya, pues necesitas buscar ayuda profesional, personal, y hazlo, porque las cosas no pueden estar en esa magnitud de daño, enfermos todos los que están allí dentro y enfermándote a ti que quieres estar bien.
y que nos sirva como comercial a Valeria y a mí, que nos hemos dedicado ya por algún tiempo a la terapia de familia, estamos a la orden. Entonces, pero Jesús dijo, y no consentía, o sea, me voy a matar, aquí estoy. Te voy a denunciar como un mal padre, aquí estoy. Voy a decirle a todos que puro rollo, que tú eres amor, eres bien tremendo, aquí estoy. Pero vas a ver lo que aquí estoy. Pero le voy a decir a mi mamá, aquí estoy. Pero le voy a decir, aquí estoy. No consentía que nadie atravesara el templo con utensilio alguno. Los límites así son. Pero los límites, cuando nosotros establecemos límites, debemos de saber que a quien le establezcas el límite o quien se resulte afectado por el límite que tú estableciste, va a probar qué tan real y qué tan verdadero eres. Y es que a veces cuando nos da el enojo, parece que establecemos un límite. Pero cuando se nos baja el enojo, como que se nos baja la energía y los demás dicen, ya se le pasó, era la hormona loca, que no sé qué, era esto, era aquello, no pasa nada, volvemos otra vez a lo mismo. Entonces, aunque tengas ganas, no tengas ganas, y aunque no estés enojado, tienes que otra vez pararte y si quieres bromeando y si quieres atacado de la risa, decirle, no consiento esto. No consiento eso, o sea, no me he movido, sigo creyendo lo que creía antes, lo que dije, eso es lo que tiene que ser. Entonces hay algunas reglas que debemos de observar para establecer los límites. Necesitamos aprender a hablar en primera persona. Es que tú eres un flojo y estás causando un gran problema. Yo. A mí me duele mucho que nada más yo esté trabajando y voy a hacer algo al respecto. Pero hablemos en primera persona. Quitamos el foco de la persona que nosotros pensamos que nos está alterando o que realmente nos está alterando, pero vayamos a nosotros. Y luego, cuando ya hablo en persona, lo que a mí me está produciendo, cómo me enferma, cómo me duele, cómo me lastima, cómo me hiere, entonces voy a describir la conducta, no a la persona. A mí me duele mucho, hijo de mi vida, que tú no te levantes a estudiar, a trabajar, a esto, al otro. No vamos a decir, a mí me duele mucho que tú seas un flojo, que tú seas un desconsiderado, que tú seas un indiferente. No, porque ahí estamos atacando a la persona, vamos a describir la conducta. A mí me duele mucho que no se me pregunte esto, a mí me duele mucho esto, a mí me da mucha tristeza esto. Entonces vamos a describir la conducta y no a calificar a la persona. Y entonces vamos a expresar qué vamos a hacer en el futuro. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, les doy el ejemplo de una chica. Ella sufría mucho porque su mamá las quería un montón, pero las descalificaba mucho, como que su manera de quererlas era, no hombre, este es un problema, o sea, ¿verdad, mija, que tú eres bien así, bien así, bien así, bien así? Entonces decían, a los invitados ni les interesa quiénes somos, y mi mamá, no sé por qué tiene esas conversaciones, o sea, y se lo hemos dicho, mamá, arruinas el momento, arruinas esto, arruinas aquello. Ay, mija, no exageres. Aquí estamos en confianza, ¿verdad? ¿A poco ustedes no batallan con sus hijas? No, esta hija es una no sé qué. Y en confianza. Entonces decía, yo no puedo establecer límites, dice, porque yo le he dejado de hablar. Y se pone loca. Oye, y me mandan medio mundo al otro, porque le dejo de hablar, que no le debo dejar de hablar. Me le he escondido, me he mudado, dice, con personas que ella no sabe que me mudo, y va y me encuentra, dice, como que agarra una adrenalina y va y me encuentra, tú eres mi hija, yo soy tu madre, y a mí sí me maltrataron, a mí sí me hicieron, yo a ti no te he maltratado, yo a ti te he querido, mamá, pero es que me exhibes, o sea, eso no es nada, o sea,
eres dramática, no exageres, a mí me tenían sin comer, a mí me prostituyeron, a mí, no exageres, lo que te está pasando no es nada. Sí, decía, yo no voy a poder establecer ningún límite porque yo he hablado con mi mamá 1000 veces que no lo haga, que no lo haga, que no lo haga, y siempre lo hace. Entonces le digo, es que el límite no es para ella. Mamá, a mí me duele mucho que tú ventiles nuestros asuntos delante de personas que son totalmente desconocidas para nosotros y en momentos de lo más inoportuno. Me duele mucho, me hace sentir muy mal, me siento muy desprotegida, muy avergonzada, muy exhibida. Entonces ya hice las dos cosas, hablé en primera persona de lo que me produce y resalté la conducta, no a la mamá. Entonces la tercera cosa que tengo que soltar es, Ima, si otra ocasión vuelve a ocurrir eso, yo me voy a levantar de la mesa y voy a decir, con permiso, me tengo que retirar. Pero retírate. Porque yo le decía a ella, ¿y por qué no te vas? No, pues es que con mis tías y que sabe qué. ¿Sí me explico? Revisa cómo contribuyes tú y luego, ya cuando no lograba librarse de su mamá, adoptaba la conducta de su mamá y empezaba a hablar ella también, a exhibir a su mamá y a este y al otro. Entonces se hacía parte de este problema, ¿no? Entonces hay un ejemplo que nos da la autora y dice, cuando tu conducta, cuando estás haciendo esto, aquello, yo pienso y decimos lo que pensamos y me siento así, 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 así. Por lo tanto, la próxima vez lo voy a tener que hacer así, así, así. Entonces fíjese, había alguien cercano a mí que me afectaba mucho y me daba mucha carrilla y me generaba problemas. Y cosas así como llegaban de visita a mi casa y luego me decía, ¿hubo fiesta? ¿Por qué? No, yo nomás estoy preguntando si hubo fiesta. No me decía nada, yo bien despistada. Pues resulta que era porque tenía una torre de trastes sin lavar. Yo decía, pero qué abusón, qué metiche, qué esto, qué el otro, qué aquello, qué el otro. Pero yo estaba contribuyendo porque tenía una torre de trastes sin lavar. Lave los trastes. Por eso les digo que tuve que establecer límites sin siquiera verbalizarlos. Porque yo quitaba lo que brillaba para esa persona y ya no había brillo que mencionar. Y a veces nos agarramos con la persona, que metiche, que no ande viniendo a mi casa, yo por eso no invito a nadie a mi casa, para que nadie me diga nada, y qué sé qué tanto. No, revisemos que no estemos contribuyendo a ese daño, ¿no? A ese dolor. Entonces, a veces el enojo, la furia y las lamentaciones, los dolores, las tristezas son indicadores de que hay un límite que tenemos que arreglar. No, a mí no me da tristeza, pero te enfurece. ¿Por qué te enfurece? Porque están brincando, te están tocando, entonces hay que arreglar para que no brinquen. Entonces me caigo en lamento, en desesperación, hay que arreglar. Entonces el primer paso es identificar dónde hay que marcar el límite. Debemos de ser claros, sin enojos, y debemos usar las menos palabras posibles. Si bien es cierto que podemos enojarnos para poner un límite, pero no necesitamos mantenernos enojados para hacerlo respetar. Me enojo para establecerlo, pero no tengo que quedarme enojada para respetar, para hacer valer este límite. Creo que si les conté ya esta historia, pues me gusta mucho contarlas, y si ya las conté, me disculpan. Pero cuando yo era niña, los niños de mi edad hacíamos las tareas más difíciles o las menos deseables de los adultos. Por ejemplo, ¿a qué adulto le gusta ir a la tienda? Ninguno, pero como el tiempo cambió ya tienen que ir a la tienda. Pero en mi tiempo los niños íbamos a la tienda las veces que fuera necesario. Ve y trae una coca, mija. Ay, mija, se me olvidó, tortillas. Ay, mija, se me olvidó café. Y era una voltereta para las tiendas. Y los pasos de los niños son más cortos que lo de los adultos. Los adultos dicen, aquí a 2 calles, pero para un niño llegar a 2 calles es cosa fuerte. Y entonces a mí me tocaba mandar que fueran a la tienda, ¿no? Debo de confesarles, yo no fui muchas veces a la tienda.
Si estuviera aquí sentada una hermana mía, diría, amiga, hermana, no cuentes eso, tú ni a la tienda ibas. Porque nunca llevaba los zapatos. Araceli, ve a la tienda, déjeme. Y entonces ya mi mamá mejor le decía a la otra, ve tú, porque la otra de aquí a calle los zapatos ya se me quemó la sopa aquí. Entonces por pachorruda me salvaba. Pero cuando iba a la tienda, pues igual y por pachorruda, había un atajo, había dos casas que coincidían y que no tenían, y que atravesaba uno desde una calle hasta la otra y acortabas distancia. En la casa de enfrente no pasaba nada, tú pasabas por ahí, nadie te decía nada por el patio, pero en la casa de la segunda, de la espalda, pues, allí vivía una bruja, una loca, una señora que le teníamos pavor, porque le enfurecía que pasábamos por su patio. Y entonces nos cuidábamos, no pasen porque ahí está la bruja, decíamos, y nos iba mal. La señora nos maldecía, decía de disparates los que se le ocurrían, nos aventaba piedras, nos aventaba agua, palos, nos echaba a los perros, nos correteaba, nos decía, bola de irrespetuosos, ¿por qué son tan abusones? Este es patio, no es calle. Bueno, era una loca. Y nosotros pues a salvar la vida, ¿verdad? Tanto de la casa que nos mandaban a la tienda muchas veces, como de la bruja loca esa que se ponía histérica porque pasaba uno por ahí. Así duramos años. Y la bruja y la bruja y la loca que nos perseguía y nos perseguía y todo. ¿Qué creen? Pocos años después, tal vez 2 o 3, ya no pudimos pasar por ahí. La bruja bardió su casa. Ya no había manera de pasar por ahí. No se volvió a oír gritar la señora a nadie, ni maldecir a nadie. No podíamos pasar por su casa. Les estoy platicando esto porque a veces nosotros somos como esa señora, unos brujos o unas brujas locas, histéricas, aventando de todo. Te odio, te aborrezco, irrespetuoso, malvado, maldito. ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué no me respetas? ¿Por qué quién sabe qué? Ey, levanta la barda y la cosa va a cambiar. Levanta la barda y la cosa va a cambiar. Hay un versículo en la Biblia que dice, clama a mí y yo te voy a responder. Si no sabes por dónde empezar, dile, Dios, esto está terrible. Estoy transformada, porque a veces nos transformamos. El del problema, dice, la loca es ella. El del problema es él. ¿Yo qué? Sí, es cierto que yo no soy muy trabajador, pero pues de perdida yo no soy amargado. Sí, es cierto que yo no traigo nada a la casa, pero yo no le hago mal a nadie. Y hay ese tipo de personas y resulta que el que aparentemente no tiene el problema, tiene el mote de loco, de brujo, de neurótico, de histérico, de no sé qué, y dices, ¿es por culpa de él? No, es porque tú no tienes bardas, porque tú no tienes límites. Entonces los límites son para ti. ¿Qué te vas a permitir y qué no te vas a permitir? Yo dije, yo ya no me voy a permitir que esta persona venga a mi casa a burlarse de mí en mis narices y a darme carrilla. Corregí y esta persona va a mi casa, no se burla de mí y no me da carrilla, se siente cómodo, disfruta estar aquí conmigo y yo disfruto estar con él. Esta es la importancia de los límites. Amigos y hermanos que nos siguen a través de la transmisión, les deseo todo el éxito del mundo. Levanten bardas ahí donde duele, ahí donde ya no soportan, sean valientes. El Señor dice, clama a mí y yo te voy a responder. Así que si necesitas ayuda, si necesitas acomodar tus emociones, tu corazón, ver en dónde está doliendo, por qué duele, cómo está siendo parte, el Señor está contigo para ayudarte. Nos vemos la próxima transmisión. Dios les bendiga.